¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de Agenda Económica. Son las 8:02. Estamos comenzando esta edición día martes 16 de noviembre. Gracias por acompañarnos a esta hora para revisar los temas más importantes para empezar esta jornada. Vamos de inmediato a nuestro resumen de noticias y adelantamos algunos de los temas que estaremos revisando a continuación en los próximos 30 minutos. Partiendo por una controversia que escala a partir de lo que ha anunciado ayer el Registro Civil, que decidió anular la licitación para proveer los pasaportes en nuestro país. Recordemos que esta licitación internacional se la había adjudicado un consorcio chino-alemán encabezado por la empresa china Aicino, que hizo la oferta más conveniente, sobre todo desde el punto de vista económico. Pues bien, el Registro Civil ha decidido anularla y se fundamenta entre uno de los puntos con que faltaban antecedentes que no entregó la empresa y además que ponía en riesgo el sistema de visa waiver de Estados Unidos, un aspecto fundamental para la Cancillería que dio su opinión al respecto. Desde la empresa china ya anunciaron que iniciarán acciones legales. Esto va a escalar. Vamos a revisar detalles de los argumentos de ambas partes en unos instantes aquí en Agenda Económica. Por otro lado, les contaremos también que Conadecus, consorcio corporación que representa los intereses de los consumidores, decidió ir a la justicia en contra de las empresas del gas, 3 de gas licuado, 1 de gas natural, después del informe que entregó la Fiscalía Nacional Económica hace algunos meses respecto a la falta de competencia en este sector. Esta demanda colectiva que ha presentado Conadecus busca reparar a los consumidores. A pesar de que la Fiscalía no hablaba de colusión, de todas maneras ven algunos problemas en el funcionamiento de este mercado que han repercutido negativamente, se entiende, en los consumidores. Ya les contaremos más detalles del fundamento de la acción que está llevando adelante Conadecus. También estaremos revisando los resultados de las ISAPRES que han tenido un año 2021 con pérdidas históricas, el peor desde que se creó el sistema, dicen desde las aseguradoras de salud. 138.000 millones de pesos en pérdidas en lo que va de este 2021. Solo en el tercer trimestre acumularon pérdidas por sobre los 90.000 millones de pesos. La razón fundamentalmente tiene que ver con las prestaciones que se han entregado en el contexto de la pandemia, dicen desde el gremio que reúne a las aseguradoras privadas. En un momento además en que distintas candidaturas presidenciales plantean reformas profundas al sistema de salud de nuestro país. Y también vamos a estar revisando detalles del alza importante que han tenido los créditos hipotecarios en nuestro país. El Banco Central monitorea esto de cerca y en su último reporte aseguraba que los créditos hipotecarios están alcanzando tasas promedio en el sistema en torno a 4%. Es el nivel más alto en 7 años. Un reflejo fundamentalmente del escenario desde el punto de vista financiero, del impacto que ha tenido el alza de interés, por supuesto, del Banco Central, pero también de otras razones de fondo de cómo está operando el sistema de créditos de largo plazo. Vamos a estar revisando también más detalles y la evolución que ha tenido este indicador. Por último, nos vamos en nuestro resumen de noticias a revisar datos de los mercados, cómo partieron el día las bolsas en Europa, también en Asia, lo que vemos a continuación en la siguiente gráfica con detalles de lo que está ocurriendo a esta hora de la mañana. Alza de 0,25% para el Eurostoxx, de 0,06% en la bolsa de Londres y el DAX alemán sube también 0,28% en un día que parte con optimismo en los actores de mercado. El Nikkei, por su parte, cerró ya sus transacciones 0,11% de ganancia para el indicador japonés. Ayer el IPSA tuvo una jornada bien negra. Después de una semana, la anterior, que había sido bastante positiva, retrocedió 2,31% el indicador local. De las 29 acciones, 27 cerraron en rojo y anotaba la caída más alta a nivel mundial, fundamentalmente por la incertidumbre política acá en Chile. El dólar, por su parte, cerró de 796 pesos el día de ayer. Bien, partimos revisando entonces detalles de esta controversia respecto a la licitación por el sistema de identificación y de pasaportes en nuestro país, que había sido adjudicado por parte del Registro Civil a la empresa china Aicino. Es un consorcio, en realidad es la empresa china junto a otra empresa alemana, pero el representante principal y el actor principal es Aicino, esta empresa china. Pues bien, ¿qué es lo que ha dicho el Registro Civil ayer en su comunicado donde informa de esta licitación fallida?
fundamentalmente que acá hubo antecedentes que solicitaron a la empresa que no fueron entregados al registro civil. Y esos antecedentes eran fundamentales para poder seguir adelante con el proceso, lo que ha dicho el registro civil y de identificación. Esos antecedentes no estaban presentes. La empresa consideró que era improcedente entregarlos y por lo mismo entonces es que se cae esta licitación que queda anulada, es lo que ha dicho el registro civil, después de además tratar esta materia también con la Cancillería. Y aquí entra el concepto más relevante de todos. Hace algunos días estuvo acá en Chile una misión de la Embajada norteamericana en nuestro país analizando las condiciones en las que estaba Chile para poder renovar la visa waiver. Recordemos que ese es un beneficio que entrega a Estados Unidos discrecionalmente a distintos países en el mundo, aquellos que considera más seguros, para poder facilitar el ingreso de, en este caso, los chilenos a ese país. Pues bien, ese programa estaba en riesgo, dice el registro civil, ante la falta de antecedentes que no había entregado a ICINO. De esa forma también se ponía en riesgo el mismo programa, pero con Canadá, es lo que dice el comunicado que ustedes están viendo en pantalla del registro civil. La empresa china ya ha anunciado acciones legales a nivel nacional e internacional en contra de la decisión del registro civil. Aseguran que cumplieron con todos los requisitos de las bases técnicas de la licitación y que no corresponde anular el proceso. Es parte de la respuesta, esto va a ir escalando, pero es un reflejo, hay que interpretarlo en ese sentido, de las tensiones también que se generan en este gallito a nivel mundial entre China y Estados Unidos en distintos ámbitos. Este es uno de ellos, se ha visto también en materia comercial, entre otros aspectos, y Chile, por supuesto, como un país más pequeño, queda de alguna manera en medio de la batalla por el liderazgo mundial de estos dos gigantes, China y Estados Unidos. Bien, avanzamos a otro tema, 8:08. Les contábamos que las ISAPRES están enfrentando uno de sus peores años en la historia, resultados de pérdidas por 138.000 millones de pesos, es lo que está anunciando hasta ahora el gremio que reúne a las distintas aseguradoras del país. Las cifras contrastan con las ganancias que se habían alcanzado al tercer trimestre del año 2020. 60.000 millones de pesos habían ganado en ese momento. Ojo, en el contexto de una pandemia habían obtenido aún así resultados positivos, pero este año no ha sido nada bueno. De hecho, en el tercer trimestre de este año, más de 90.000 millones de pesos perdieron las compañías aseguradoras privadas de salud. Con este desempeño, según ha explicado el presidente de la Asociación de ISAPRES, Gonzalo Simón, dicen que este es el peor resultado del año que ha tenido la industria desde que se creó, ya que no ha habido ningún año completo en el cual el sector haya tenido un déficit de esta magnitud, es lo que dice Simón, el presidente de la Asociación de ISAPRES. Las que han registrado peor desempeño: con salud, con más de 60.000 millones de pérdida, Banmédica con más de 35.000 millones de pérdida y Cruz Blanca con más de 33.000 millones. En el gremio destacan que las principales causas de la caída tienen que ver fundamentalmente con el congelamiento de reajustes de los planes de salud en los últimos 2 años, un aumento de las licencias médicas también, en un contexto de pandemia eso es natural, y el alza de las actividades no COVID, ha dicho el presidente de las aseguradoras en conversación con el diario Financiero. Datos bien relevantes en todo caso, en un momento en que distintos candidatos presidenciales proponen cambios profundos en el sistema de salud a nivel nacional. 8:10. Ya les contábamos también que Conadecus anunció una demanda colectiva en contra de las empresas de gas en nuestro país. Son 4 empresas en contra de las que está dirigida esta acción legal que busca una compensación a los consumidores debido a lo que consideran cobros considerados como excesivos. La Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios ingresó esta acción judicial, por un lado, contra Metrogas, actor predominante en el mercado de gas natural, por presunto fraude, ya que habría aumentado artificialmente sus costos que serían traspasados a los consumidores. Todas estas acciones se basan fundamentalmente en el informe de la Fiscalía Nacional Económica respecto al funcionamiento del sector del gas. Recordemos que detectó baja intensidad competitiva. No habla de colusión la Fiscalía, sino que baja intensidad competitiva, e hizo una serie de recomendaciones de cambios al sector.
Por otra parte, Conadecus, basado en el mismo informe, también inicia esta demanda en contra de 3 empresas de gas licuado, Gasco Abastible y Lipigas. Presunto aprovechamiento económico, eso es lo que acusan. Habría ocultado la baja en los costos a los clientes y por el contrario impulsaron, dice, una práctica de alza de precios, efectuando cobros por 181 millones de dólares anuales en exceso. En el caso de Metrogas, son 80 millones de dólares al año en perjuicio a los clientes. Bien, 8:12. Ayer se realizó el último debate televisado de los candidatos presidenciales antes de la elección de este domingo. Se trataron varios temas, uno de ellos, y se dedicó largo tiempo de este debate a este asunto, tiene que ver con las medidas económicas que están impulsando los candidatos en programas que difieren bastante, en algunos casos con un énfasis en un alza de impuestos muy fuerte, en otro caso con una reducción de impuestos muy fuerte, pero hay bastante consenso entre distintos analistas y economistas de que las propuestas, sobre todo aquellas que están en los extremos del arco político, podrían tensionar gravemente las arcas fiscales, entre otros efectos económicos. Abordemos algunos de los pasajes más relevantes. Partamos por los candidatos que según las últimas encuestas estaban liderando la carrera. Gabriel Boric y José Antonio Kast hicieron el contraste también respecto a los énfasis que plantean en sus programas. Y nosotros estamos conscientes de que hay algunas propuestas que hemos hecho que generan incertidumbre. Por ejemplo, lo que habíamos planteado de aumentar la participación de los trabajadores en los directorios de manera paritaria. Y por eso, conversándolo tanto con gremios empresariales como con sindicatos, hemos morigerado esa propuesta. Y estamos totalmente disponibles a conversar los elementos esenciales de nuestro programa con las diferentes actorías, porque entendemos de que los programas son una dirección, un norte. La inversión se atrae con normas claras, con orden público, cosa que no ha existido, cerrando la incertidumbre constituyente, y por eso tenemos que avanzar y terminar rápido para que ellos presenten su proyecto de constitución y podamos cerrar el capítulo de la incertidumbre de lo que es el derecho de propiedad, por ejemplo, que no está. Pero en las otras materias, cuando se dice no calzan las cifras, bueno, los países de la OCDE hoy día tienen un promedio de 25% de impuesto corporativo. Nosotros tenemos el 27%. Nosotros tenemos que ir paso a paso. Nosotros lo que hemos hecho es un planteamiento claro de a dónde queremos llegar. Bien, ahí uno de los contrastes principales que se dio en el debate de anoche. El resto de los candidatos, por supuesto, también planteaba sus puntos con énfasis distintos respecto a lo que significaba la gradualidad, por ejemplo, en la generación de una reforma tributaria, que parece como un punto relevante dentro de los distintos programas. Y también con otro tipo de medidas más específicas para apuntalar la economía en un gobierno, el próximo, que enfrentará importantes desafíos en materia económica. Escuchemos qué fue lo que dijeron el resto de los candidatos. Que no se puede subir el 40% de la carga, como dice Gabriel Boric, ni tampoco se les puede prometer rebajar impuestos en un país que tiene deuda y no le alcanza la plata para llegar a fin de mes. Y chilenos claman ayuda porque no llegan con su simple esfuerzo. También les debe dar miedo que yo pida que de oficio se controle la concentración de mercados. Yo no creo seguir solo con las AFP administrando los fondos. Quiero terminar con el modelo de AFP. No hacer lo que dice Gabriel Boric, reemplazándolo por un administrador del Estado, sino dándole la libertad a los chilenos que escojan quién le administra su fondo. No es serio plantear una reforma tributaria a 8 años cuando nuestro periodo es 4 años. Eso es voluntarismo, eso es generar expectativas que no se pueden cumplir. Así como tampoco es serio plantear en que vas a reducir los impuestos. Es como si en una familia uno dijera, mire, voy a ganar la mitad y voy a gastar más. Eso tampoco es serio con las expectativas de la ciudadanía. Emitir deuda. Chile tiene una deuda pública razonable. Países parecidos tienen deuda más alta. Una reforma tributaria dialogada. Y al lado de eso también, efectivamente, reasignaciones presupuestarias, porque se está gastando más la plata. Yo creo que aquí, cuando polariza José Antonio Kast, ahuyenta la inversión. Y cuando el programa económico, el encargado de Boric, dice que quiere meter inestabilidad, también ahuyenta la inversión extranjera. Claro que hay plata. Ahora veremos cómo hacemos dialogadamente. Nadie va a imponer a la fuerza. Con diálogo una reforma tributaria que nos permitirá en régimen, y será difícil. Y ese es el error de Boric. Agradezco que le produzca un gran temor, sobre todo a los monopolios y aquellos que le han colocado ruedas, como se llama la economía del país. Aquellos que se llevan los recursos a las Islas Vírgenes o a Panamá, como otros.
Bueno, nosotros lo que vamos a realizar, en primer lugar, redistribuir todo lo que significa el presupuesto. Vamos a terminar con las excepciones tributarias, la evasión. Vamos a poner mano muy firme al tema de la corrupción. Claramente vamos a caminar también con una reforma de carácter del uso de los suelos, con una política alimentaria. 8:16, como ven ahí algunas de las posiciones de los candidatos presidenciales que se zanjarán parcialmente por lo menos este domingo. Pero ha tenido un efecto concreto, evidentemente, todo este debate desde el punto de vista de la incertidumbre que ven algunos actores de mercados. De hecho, Clapes UC realiza un indicador de incertidumbre político-económica que ha alcanzado niveles históricos y un repunte muy fuerte en los últimos meses. Así lo planteaba Germán González, el coordinador macroeconómico de Clapes UC, en conversación con Agenda Económica, quien explicaba por qué había aumentado tanto en un 54% el indicador en octubre respecto a septiembre. ¿Qué factores están detrás y cómo se refleja eso en términos económicos concretos? Es lo que plantea Germán González a continuación. Yo quiero vincular esta medición de la incertidumbre de política económica o incertidumbre económica con otro indicador que es el informe de percepción de negocios del Banco Central que se publicó hace un par de semanas atrás y que mostró que, por ejemplo, el 70% de las empresas encuestadas no tiene planes de inversión para el próximo año. Y ante la pregunta de por qué no tiene esos planes de inversión, las empresas responden que es por la incertidumbre. Lo que quiero decir con eso es que la incertidumbre económica lo que genera es paralización de proyectos de inversión, paralización de planes de contratación y por lo tanto lo más probable es que esto esté anticipando un 2022 con menos crecimiento económico, con menos inversión y con menos empleo. 8:18, momento de una pausa, volvemos de inmediato con... Estamos de vuelta, 8:21 minutos. Hace unos días, Corfo, en conjunto con la Bolsa de Santiago, hicieron un importante anuncio para el desarrollo de un sistema de financiamiento, de un mercado de capitales enfocado fundamentalmente en las startups y scale-ups, empresas con valor tecnológico fundamentalmente, en un desarrollo del ecosistema local importante que ha tenido Chile en los últimos años. Esto busca aportar desde el punto de vista fundamentalmente del financiamiento, no solo para el desarrollo del ecosistema chileno, sino también a nivel latinoamericano. Vamos a conversar de este tema. Estamos en contacto con el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Pablo Terrazas. Gracias por conversar con nosotros, Pablo. Muchas gracias, Sebastián. Buenos días. La verdad es que efectivamente, buenos días. Sí, cuéntanos más detalles respecto a este anuncio. ¿Por qué es relevante el desarrollo de un mercado de capitales enfocado en particular en estas empresas? Bueno, sabemos que las startups en general, al ser emprendimientos no tradicionales, les cuesta encontrar financiamiento en las instituciones financieras clásicas, principalmente en los bancos, porque no saben cómo hablarle del riesgo. Son empresas con alto contenido tecnológico, que son disruptivas, que generalmente no se encuentran estos servicios en el mercado o vienen a solucionar problemas del mercado que no están resueltos, etcétera. Y por lo tanto, es muy difícil que las instituciones tradicionales puedan tener acceso al crédito a ellas. Y es por eso que la Corfo busca distintas alternativas para ir en apoyo de este tipo de emprendimientos que han demostrado, por lo demás, tener un éxito rotundo, principalmente en estos últimos años, como Not Company, ¿no es cierto?, Betterfly, Corner Shop, etcétera. La gran mayoría de esas iniciativas han sido también apoyadas por Corfo. Por lo tanto, nosotros las vemos crecer y también conocemos sus dolores, sus dificultades. Muchas de ellas han tenido que buscar de manera muy temprana financiamiento afuera. ¿Pablo? Es por eso que este año hemos lanzado esta iniciativa en conjunto con la Bolsa. Sí, y eso es interesante y llamaba la atención que se aliaran con la Bolsa de Comercio para poder, con la Bolsa de Santiago, para poder llevar adelante este nuevo mercado de capitales. ¿De qué forma se plasma y se concreta esta alianza y por qué eligieron a la Bolsa también para llevarlo adelante? Bueno, la Bolsa tiene dos virtudes. Primero, tiene bastante prestigio a nivel internacional. La Bolsa de Santiago es una bolsa, la Bolsa de Comercio, ¿no es cierto?, una bolsa seria con mucho prestigio y por lo tanto es un aliado muy importante para nosotros a la hora de buscar financiamiento. En segundo lugar, lo que nosotros queremos es democratizar la posibilidad de participar en la creación de estas startups. Y un tema muy importante para poder democratizar es justamente que todos podamos tener la mayor cantidad de personas naturales, jurídicas, institucionales,
fondos de capital de riesgo, etcétera, puedan acceder en igualdad de condiciones con la misma información a invertir en este tipo de emprendimiento. Ajá. Y esas transacciones, un espacio muy importante lo puede dar la bolsa, que tiene prestigio y tiene experiencia en este tipo de ofertas públicas, ¿no es cierto?, donde se transan los valores. Sí. Y es por esa razón también que optamos, por esas dos razones, te diría principalmente, optamos a trabajar con la Bolsa de Comercio de Santiago. Ahora, Pablo, ¿esto significa que quedan abiertas las vías de financiamiento de cualquier persona por medio de la bolsa? ¿Cómo lo diferenciamos del venture capital, en el fondo, de capital de riesgo que va directamente hacia este tipo de empresas? Bueno, esto también va directamente a este tipo de empresa. Venture Capital es una forma alternativa de financiamiento. Se puede buscar financiamiento en esos fondos. Los fondos también hoy día están buscando, debido al éxito que ha habido, las startups chilenas están teniendo prestigio, sobre todo las que pasan por Startup Chile, por el programa que lidera la Corfo, porque han demostrado ser exitosas. Por lo tanto, se ha hecho un muy buen trabajo ahí desde el punto de vista de selección y acompañamiento a este tipo de emprendimiento por parte de la Corfo, liderado por Startup Chile. Ajá. Entonces, lo que nosotros vemos acá es que hoy día una persona que parte con un subsidio del Estado, con un subsidio de la Corfo, empieza un emprendimiento de las características que lo califica como una startup, ¿no es cierto?, con alto elemento, con componentes tecnológicos, ya sea en su modelo de negocio o en su bien o servicio, que sea disruptivo, con alto potencial de crecimiento, en la medida que cumplen esas características. Por lo tanto, nosotros los acompañamos con un subsidio inicial. Cuando empieza a crecer y quiere salir más adelante al mercado, requiere de mayor inversión. Y ahí va a los fondos de capital de riesgo, la gran mayoría de ellos apalancados también por Corfo. Claro, o sea, hay un cofinanciamiento de alguna manera. Nosotros lo que hacemos con ellos es lo apalancamos dependiendo de la madurez de los emprendimientos los cuales los fondos quieren invertir. Entre más temprano el emprendimiento es más riesgoso, por lo tanto el apalancamiento, los recursos de la Corfo son mayores, aquellos que ya están más desarrollados y por lo tanto tienen mayor trazabilidad y sabemos cuál es más o menos su nivel de riesgo. Sí. Ahí entonces el apalancamiento es mayor, pero es menor. Pero el apalancamiento va de 1 a 3. Pero esto es una forma alternativa a los fondos. Los fondos en general, para que te hagas una idea, Sebastián, siempre tienen un ticket, o sea, invierten aproximadamente $1 millón en este tipo de startup. A través de la bolsa vamos a llegar casi a $4 millones. Entonces estamos cuadruplicando la posibilidad de que los startups puedan conseguir financiamiento, inversión en nuestro propio país, en Chile, antes de tener que salir a buscar financiamiento afuera. Pablo, y por último, ¿esto está orientado también a empresas extranjeras, startups latinoamericanas, por ejemplo, que quisieran buscar financiamiento? ¿Podrán hacerlo también a través de este mecanismo? Por supuesto, yo sé que esto es algo que a veces genera polémica. La apuesta que nosotros tenemos en la Corfo es no solamente atraer talento de todas partes del mundo, sino que también inversión de todas partes del mundo. Queremos transformar a la ciudad de Santiago y por ende a Chile en un verdadero hub de inversión y financiamiento para Latinoamérica. Esto trae muchas ventajas. Primero, traemos talentos de afuera a los cuales nosotros podemos aprender. Claro. Segundo, nos sube el nivel, el estándar de nuestros propios emprendedores, porque nuestros propios emprendedores, nosotros queremos que crezcan y compitan con los mejores del mundo. Por lo tanto, tenemos que tener la capacidad de atraer buenos talentos, porque eso es lo que les va a tocar después enfrentar a nuestros emprendedores. Sí, claro. Y no solamente, no solamente las startups nacionales o extranjeras podrán transar en esta bolsa, sino que también pueden haber inversionistas que, cumpliendo los requisitos que hoy día existen en la Bolsa de Comercio de Santiago, podrán también invertir en startups chilenas o extranjeras que quieran transar en nuestro país. Sin duda, un buen paso adelante para seguir consolidando el ecosistema nacional que ha tomado mucho vuelo en los últimos años. Pablo, gracias por conversar con nosotros, muy amable. Muchas gracias a ti, Sebastián, que estés muy bien. 8:28, estamos cerrando esta edición de Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Vienen las noticias internacionales en Conexión Global. Que tengan buen día.